que monitoreo. Magda, ya estamos en vivo. Ahora sí te veo. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, estamos por comenzar. Vamos a esperar nada más que nos reunamos un poco más de nosotros y daremos paso a nuestra primera tertulia. Ujú. Bueno, mientras tanto, podemos empezar por comentar un poco cuál es la idea de esta reunión, de estas tertulias. Pues primeramente, dar la bienvenida a todos y todas. Esperemos que nos acompañen más. Podemos empezar a compartir este enlace. Dar la bienvenida a todos y todas. Esperemos que nos acompañen más. Podemos empezar a compartir este enlace.
y mientras damos oportunidad para que se sumen algunos de los invitados a esta tertulia. Si les parece, damos un minutito más. Son las 6:05. A las 6:06 podemos iniciar. Ok. Muy bien. Si les parece, damos un minutito más. Son las 6:05. A las 6:06 podemos iniciar. Bueno, pues ya son las 6:06. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. Eh, queremos comentar, eh, queremos comentar cuál es el objetivo de esta reunión. Lleva por nombre Tardes de Tertulias para Compartir Patrimonio. La idea es contar con un espacio en donde podamos dialogar sobre los avances de algunos proyectos, resultados de investigación, pero sobre todo compartir experiencias acerca del patrimonio tangible e intangible con el propósito de presentar de viva voz, es decir, de los actores que están desarrollando todas estas experiencias, también de quien estudian el patrimonio, de quien lo vive y, por supuesto, de quien lo interpreta. Las tardes de tertulia pretenden establecer y fortalecer redes, ¿no? Que haya muchos de nosotros que tenemos los mismos intereses, que tenemos las mismas inquietudes, que queremos aprender a interpretar el patrimonio y pues bueno, contar con especialistas que nos comparten su experiencia siempre enriquece la formación. Este es un espacio que está abierto para todo público. Siéntanse con la confianza de invitar a sus amigos o a todos aquellos que ustedes consideren que están también interesados en la interpretación del patrimonio. Y pues esperamos contar con ustedes una vez cada 2 meses. Calculamos los días viernes, los últimos de cada 2 meses. Comenzamos hoy, la siguiente será hacia marzo de este año, desde luego. Entonces, bueno, al fin y al cabo, como una tertulia, la dinámica es la siguiente. Tenemos un invitado, en este caso, el día de hoy, una invitada, y ella nos va a compartir su experiencia en esta línea de la interpretación del patrimonio. Y como es una tertulia, pues acérquense por favor su taza de café, su taza de té, su vasito de agua y siéntense con la confianza de preguntar, de poner sus comentarios aquí escritos en el chat del Facebook o en el del Zoom para quienes están conectados por Zoom vía la membresía de Interpat. Y esto va a enriquecer, o esperamos que enriquezca también la interacción, ¿no? Estamos entre amigos, estamos en confianza, entonces la idea es que ustedes puedan intervenir cuando quieran, ¿no? Nuestra invitada y los invitados que vengan adelante están en este mismo tenor, así que nadie se va a enojar y la idea es establecer este diálogo. Pues les damos comienzo entonces con nuestra invitada. Ella es la maestra Génesis Escobar. Ella es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y recientemente egresó del programa de maestría en arqueología
del Centro de Estudios Arqueológicos en el Colegio de Michoacán. Su trabajo que nos va a compartir el día de hoy lleva por título Por una vida sin violencia hacia las mujeres con ayuda de la interpretación. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, yo quiero pasarle la palabra a Génesis y pues adelante. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se escucha bien, verdad? Ok, pues primero que nada, gracias por la invitación a los y las organizadores. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes y platicar un ratito de, pues, de lo que se está haciendo y compartir experiencias, compartir opiniones. Al fin de cuentas es algo importante, ¿no? Pues, que debemos de conocer entre todos y conocernos nuestro trabajo entre todos. Voy a compartir la pantalla para iniciar. Voy a mover la foto del Zoom porque aparece a la mitad de la pantalla. Y bueno, como lo comentaba la doctora Magdalena, pues esta presentación se tituló así: Por una vida sin violencia hacia la mujer con ayuda de la interpretación. Y como ya lo mencionaba ella misma, pues era una plática y una charla, y en ese sentido quiero irles platicando cómo fue el proceso, cómo estoy entendiendo, cómo entendí el desarrollo de este proyecto, y en el momento en el que tengan alguna duda o pregunta o cualquier comentario, pues adelante, ¿no? Levantan la mano o abren su micrófono y ahí mismo lo platicamos. Y bueno, pues ya para comenzar, recientemente yo escribía en mi investigación que pareciera que las mujeres estamos destinadas a por lo menos una vez en la vida pasar por una situación de violencia. Si le preguntamos a nuestros familiares más cercanos, a nuestra madre, a nuestras hermanas, a nuestras tías, abuelas, amigas, etcétera, etcétera, cualquier familiar cercano o no cercano, si han pasado por alguna situación de violencia, me atrevería a decir que la mayoría diría que sí. Por lo menos a las que yo les he preguntado, yo creo que muy pocas me han dicho que se han librado, ¿no? Hasta ahora, de pasar una situación de agresión, de violencia, una situación que no necesariamente es grata pues para una persona. Y bueno, en este sentido, nosotros en la cotidianidad vamos percibiendo esto mismo, ¿no? Hay situaciones graves, hay situaciones leves, entre comillas, y aunado a todo esto, aunado a la situación de violencia pues, que día a día podemos percibir, pues hay otra cosa, ¿no? Estamos comenzando a normalizar esa situación de violencia. Y bueno, esta normalización, hay investigaciones, hay estadísticas que nos dicen pues qué está pasando. Por ejemplo, aquí les traigo algunos datos, perdón, los arqueólogos a veces no podemos zafarnos de los datos, pero me parecieron importantes porque pues al fin de cuentas es algo real, es algo que está aconteciendo actualmente. Y bueno, en este primer dato, en la primera encuesta nacional de exclusión y tolerancia de violencia en la educación media superior, nos dicen que el 16% de los encuestados están considerando la violencia como una forma natural, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. Para la tercera encuesta nacional, los estudiantes, el 68% de ellos, señaló haber pasado por una situación de violencia. El INEGI, asimismo, en el 2017 nos mencionaba
que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia. Y recientemente, ahorita en el contexto de la pandemia, para el periodo de enero y julio del año pasado, del 2020, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaba que hubo 154.610 llamadas de emergencia solamente atendiendo al contexto de violencia hacia la mujer. Y esto en comparación con el 2019, que hubo un total de 197.693, pero en todo el año, o sea, en todo el año 2019, 197.000, pero entre enero y julio del año pasado, 154.000. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿En dónde estamos viviendo? Que las mujeres ni siquiera en nuestra casa estamos seguras. Y bueno, esta situación comienza como adentrarse, ¿no? Podría decir yo como que adentrarse en mí, comienza a tomar cierta preocupación y en ese sentido me preguntaba yo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago yo desde mi formación como arqueóloga para ayudar a disminuir esta violencia hacia las mujeres, ¿no? Y además, ¿cómo le hacía yo retomando al patrimonio, retomando a la interpretación para lograr este objetivo? Recordemos que en arqueología comúnmente se cree que hacemos solamente excavaciones y en estas excavaciones encontramos algo súper bonito y etcétera, 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 ¿no? Pero los arqueólogos trabajamos con patrimonio y este patrimonio afortunadamente es maravilloso, ¿no? Desde como yo lo entiendo. Y el patrimonio, pues no necesariamente, el patrimonio es más que identidad, ¿no? No necesariamente es solo identidad o solo memoria. Hay una definición súper bonita que a mí me gusta mucho del doctor Guillermo Bonfil Batalla, que nos dice que el patrimonio es todos estos elementos culturales, por supuesto, de los cuales podemos echar mano para afrontar, para enfrentar problemas de la vida cotidiana, tanto problemas grandes como problemas chiquitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si los arqueólogos trabajamos con patrimonio, estas cosas que excavamos nosotros, este patrimonio, nos ayuda a enfrentar problemas de la vida cotidiana, entonces podemos aprovecharlo y podemos comunicarle a la gente, comunicarle a la población que, pues que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces es aquí cuando entró en mi interior la interpretación. La interpretación como esta forma de comunicar el patrimonio y comunicar una forma diferente, una forma, sí, diferente del trato hacia las mujeres, de cómo se concibe a las mujeres y de las actividades que realizan las mujeres. Pero cabe resaltar que la interpretación a veces es difícil entenderla en el contexto de la educación formal, ¿no? Mayoritariamente se trabaja la interpretación en contextos de educación informal, zonas arqueológicas, en museos o en otros espacios, pero por lo que implica la educación, la escuela, todo este plan riguroso de calificaciones, de tener que estar ahí, pues es difícil de repente imaginar la interpretación en este contexto. Desde mi punto de vista, considero que la interpretación es tan noble, es una estrategia tan bonita, tan noble, que sus técnicas, sus estrategias, sus herramientas y todo lo que ha logrado desarrollar hasta ahora puede utilizarse en cualquier contexto, incluso en un contexto de educación formal. Sabiendo, conociendo los principios y estas estrategias, podemos aplicarla y podemos aprovechar estos espacios para comunicar y para, como dice el doctor Gándara, para ganar nuevos aliados, ¿no? Además,
Aquí retomo las palabras de la doctora Magdalena García, donde nos dice que la escuela es el primer espacio público oficial y formal para sembrar la semilla del comportamiento social, ¿no? Y de la identidad y de un montón de cosas. Y por supuesto, desde mi forma de entenderlo es así. Debemos de aprovechar todos los espacios posibles, las zonas arqueológicas, los museos y las escuelas y cualquier otro que se les ocurra para comunicar tanto el patrimonio como valores, como cualquier cosa que nos ayude a vivir en una sociedad de bienestar, ¿no? En este caso, a comunicar valores como el respeto y valores también como el de la familia, para ayudar a disminuir un problema como este, un problema como el de la violencia hacia la mujer. Y bueno, pues una vez que pude resolver más o menos yo cómo podía ayudar desde mi formación, empleando al patrimonio y a la interpretación para ayudar a comunicar o a disminuir la violencia hacia la mujer, pues lo que hice fue enfocarme en un grupo, ¿no? En un grupo de educación formal de media superior. Este grupo fue en el estado de Michoacán, la muestra, es de un COBAEM y realicé algunas entrevistas. A ellos les pregunté, estas entrevistas, estas encuestas que realicé con ellos, fue con el objetivo de saber si ellos están pasando violencia y también de saber cómo ellos entienden, cómo conciben a la mujer, ¿no? Entonces, esta encuesta realicé 60, 31 mujeres, 24 a hombres, 5 no definieron su sexo y su edad oscilaba entre los 14 y los 20 años, ¿no? Aquí les pongo una foto para que ustedes pues más o menos los vean. Y bueno, cuando les pregunté, bueno, tengo que aclarar que las preguntas no fueron directamente, sino que les entregué una encuesta precisamente por lo sensible del tema. Y en esta pregunta, cuando les hice, ¿ha sufrido violencia? El 35% de las mujeres me dijeron que sí, el 42% de los hombres me dijeron que sí. ¿Y en qué lugar? Pues todos, en su mayoría, fue en la escuela, con un 36%, y de tipo emocional, ¿no? Con un 45%. Bueno, en este caso, los hombres tienen un porcentaje mayor al de las mujeres, y por supuesto, los hombres tampoco se libran de la violencia, ¿no? Solo que en este caso nos vamos a enfocar en la violencia hacia la mujer. Hubo un par de respuestas, y aquí se las estoy compartiendo. Libremente ellos escribieron las respuestas que ustedes ven aquí, donde nos decían que sí han pasado situaciones de violencia. Y entre esas situaciones de violencia está bullying en la primaria, golpes, humillaciones, discriminación. Golpes por parte del hermano en la casa, intento de violación en la calle. En la secundaria, violencia sexual, violencia física y emocional. Y hubo un caso de una persona que mencionó el secuestro. Tuvo que pasar por un secuestro en Jalisco, pues a su pequeña corta edad, ¿no? Estos jóvenes, como podemos ver, están pasando por situaciones de violencia. Entonces estamos otra vez reafirmando lo que nos dicen las estadísticas, lo que nos dicen las investigaciones y lo que nosotros percibimos todos los días. Hay violencia en todos los niveles y en todos los grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasando, ahora sí, enfocándonos más al contexto de la mujer, hubo una pregunta que les hacía a estos chicos y a estas chicas. Les preguntaba yo, ¿qué actividades consideras que las mujeres han realizado a lo largo de la historia, ¿no? Mujeres como las mujeres mayas, como las mujeres purépechas, como las mujeres aztecas, ¿qué actividades consideras que ellas han realizado, ¿no? Esta pregunta con la intención de saber cómo están concibiendo a la mujer estos jóvenes. Y bueno, sus respuestas pues están aquí, ustedes las pueden ver.
cuidar a los hijos, ser amas de casa, atender al esposo, cocinar, hacer ropa para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Estas actividades, como podemos ver, están enfocadas en el contexto doméstico, en el ámbito doméstico al interior de la casa. Las mujeres para estos chicos difícilmente están ubicadas en los ámbitos económicos, en los ámbitos políticos. Y sin embargo, cuando les pregunté esto mismo, pero para los hombres, sus respuestas fueron totalmente diferentes. Los hombres, ¿cómo son? Son guerreros, aportan dinero, se van a casar, hacen investigaciones, unas respuestas totalmente diferentes que se ubican en contextos económicos, en contextos políticos, en el ámbito intelectual, etcétera, etcétera. Difícilmente para estos jóvenes los hombres, el género masculino, está ubicado en el contexto doméstico. Entonces, un poco, si recordamos un poco estas teorías del género, que nos dicen mujer naturaleza, hombre cultura, pues podemos ver que aquí más o menos encaja, ¿no? Las mujeres están respondiendo a lo que su naturaleza les dicta para estos jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen que atender al esposo, tienen que cuidar a los hijos, relacionado todo esto con la mujer naturaleza, ¿no? Y el hombre está enfocado a todo lo contrario. Su desenvolvimiento está al exterior y por lo tanto su crecimiento también es de esta manera. Para nada está en el ámbito del interior. Y bueno, en ese sentido, me preguntaba yo, ok, ya sé cómo puedo yo como arqueóloga, desde mi formación, ayudar a través del patrimonio, empleando el patrimonio, sabiendo que el patrimonio es esto que me va a permitir mostrar, evidenciar a los jóvenes, al público, que las cosas pueden ser diferentes y son diferentes. ¿Y cómo comunicarlo? Bueno, a través de la interpretación y de lo hermoso y maravillosa, desde mi punto de vista, que es la interpretación. Y bueno, ya también supe que estos jóvenes sí están pasando por situaciones de violencia y que además conciben a las mujeres como lo que más o menos ya sospechábamos. Las mujeres, naturaleza, como ya les había comentado. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una propuesta de interpretación. Esta propuesta de interpretación está enfocada, está realizada para el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Y básicamente lo que es, o como debe entenderse esta propuesta de interpretación, es como un complemento a un plan de estudios, del COBAEM. Y por supuesto, este plan de interpretación está vinculado a la misión y a la visión institucional del colegio. Esta misión y esta visión institucional nos dicen que lo que buscan ellos a grandes rasgos es una formación integral de sus estudiantes, ¿no? Y que además esta formación integral debe ayudar a las necesidades de la sociedad. Entonces, este plan de interpretación se vincula con esa misión y esa visión institucional y además está retomando objetivos y algunos contenidos de ciertas asignaturas. En el COBAEM hay una estrategia que le llaman estrategia transversal, la transversalidad, donde esta estrategia de lo que se trata es de que varias asignaturas comparten objetivos y comparten contenidos, ¿no? Entonces, por eso es transversal, porque comparten estos objetivos y estos contenidos y pueden vincularse entre ellos mismos. Este plan de interpretación es precisamente eso, es un complemento transversal porque está compartiendo, aquí se los pongo, objetivos y contenidos en 3 asignaturas, en lengua y literatura, en geografía y en historia de México. Entonces, ¿qué pasa? Debemos verlo como un complemento a estas 3 asignaturas por lo menos. ¿Y cómo está desarrollado este plan de interpretación? Por supuesto, hay un usuario,
se especifica a quién va dirigido, que es a estos jóvenes. Y para retomar y ser lo más fiel posible a la interpretación, retoma tesis y retoma narrativas. En cuanto a la tesis, tengo que mencionar que ha sido de la cosa más difícil para hacer. Yo soy una tonta haciendo tesis. La verdad es que admiro a aquellos que tienen la capacidad de hacer tesis extraordinarias. Me costaron un montón. Pero bueno, ¿cómo armé esta tesis? Por lo menos les quiero platicar de la tesis principal. La tesis principal es esta: si decides respetar, con la violencia acabarás. Esta tesis la pensé como si le estuviera hablando yo al joven directamente, ¿no? Es una tesis donde le estás hablando tú a la persona, le estás diciendo que si decide hacer esto, puede mejorar, puede cambiar la situación. A grandes rasgos, esta fue como la intención de hacer esta tesis, y en este sentido fue escrita. En cuanto a la narrativa fue otro asunto completamente complejo, donde en un principio yo estaba dudosa de decidirme solo por una narrativa, o por varias narrativas, o por ninguna narrativa, ¿no? Fue un proceso en el que tuve que decidir qué es lo que quería hacer. Y bueno, al final opté, hice tres narrativas. Es difícil de repente, uno aprende a hacer interpretación en zonas arqueológicas, en museos, pero cuando te encuentras en un contexto de educación formal, de repente tienes que aprender como a manejarte y adaptarte como a la nueva condición. Y bueno, en ese sentido, estas tres narrativas que hice, están vinculadas entre sí, pero son independientes. Ahorita más adelante les voy a leer un cachito de una narrativa que tengo, pero bueno, si hay algún comentario más adelante, bienvenido. Y bueno, finalmente, pues hay una evaluación, como en todo contexto de educación formal y como en todo plan de interpretación, debe haber una evaluación para nosotros conocer si nuestro plan está funcionando, si debemos hacer ajustes, cambios, etc. Esta evaluación también está contemplada. Y bueno, paso ahora sí a un ejemplo que les traigo. El ejemplo es el de la asignatura de Historia de México 1. Para cada asignatura, lengua y literatura, geografía e historia, se contemplaron 2 sesiones. En este caso solamente traigo el de Historia de México. Para Historia de México, en la sesión 1, se está considerando que los jóvenes, o se trabaje conceptos sobre tiempo, espacio. ¿Por qué? De repente pareciera fácil decir tiempo y espacio, qué difícil tiene eso, ¿no? Pero en realidad es complicado. Es complicado cuando le dices a un joven, las mujeres mayas de hace 1200 años. ¿Cuánto tiempo es eso? O sea, ¿cómo me imagino yo 1200 años? ¿Cómo los sitúo? ¿Cómo los ubico? ¿No? Son conceptos que a lo mejor para los historiadores, para quienes los trabajan cotidianamente, son fáciles de entender, pero para los jóvenes no necesariamente. Entonces, se propone una narrativa que ayude a entender los conceptos. Y asimismo, en esta misma sesión, pues hay una tesis para la sesión. En este caso, la tesis que propongo es esta: no importa la época ni el lugar, el respeto trasciende las fronteras y el tiempo. Y bueno, la estructura de esta sesión pues es esta: hay una actividad de diagnóstico, los docentes, y no solo los docentes, pienso que muchos, necesitan conocer los antecedentes, ¿no? ¿Qué sabemos sobre estos conceptos para después poder evaluar esos mismos conceptos? Para saber si hubo cambios en nuestras percepciones. Y bueno, después de esta actividad de diagnóstico,
está la forma en cómo comunicamos lo que queremos comunicar a través de una narrativa. Y finalmente, después de leer una narrativa que es corta, desde mi punto de vista es amena, hay una actividad de reflexión que nos ayuda a reforzar esta narrativa y los conceptos y lo que queremos, nuestros objetivos a cumplir en esta sesión. Y bueno, esto como sesión 1 para Historia de México. Para la sesión 2 de Historia de México, la estructura es muy parecida a la sesión 1. ¿Qué tenemos aquí? Primeramente hay una actividad de gimnasia cerebral. Lo que se quiere es que los jóvenes entiendan un poquito que no necesariamente están obligados como cotidianamente a estar sentados y a tener que estar forzados a aprender, ¿no? Esta actividad de gimnasia cerebral está propuesta en ese sentido, para que ellos se relajen, se estiren, se levanten de la butaca y sepan que la dinámica va a ser diferente. Bueno, como segunda actividad dentro de esta sesión tenemos la actividad de diagnóstico. Por ejemplo, en este caso pensemos la actividad de diagnóstico como yo la denominé así, como la ruleta preguntona, ¿no? Los jóvenes se levantan, forman grupos y comienzan a interactuar entre ellos y comienzan con ayuda del docente a aventar ideas, a formular ideas sobre lo que ellos consideran, cómo entienden el papel de las mujeres. Eso es lo que consiste la actividad de diagnóstico para esta sesión. Posteriormente está la narrativa. La narrativa, como ya les comentaba, es independiente en cada una y está vinculada a cumplir con los objetivos y con algunos objetivos y con algunos contenidos del programa de estudios, que en este caso es Historia de México. Y bueno, si ustedes me lo permiten, les voy a leer un cachito, el inicio de la narrativa para esta sesión. Que las mujeres vivimos en un mundo de hombres, que no somos independientes y que nuestro trabajo solo es doméstico. Pero ¿quién ha dicho eso? En mi casa y en mi ciudad las cosas no funcionan así. ¿Por qué lo dices? En tu última carta me dijiste muchas cosas y me hiciste muchas preguntas, muchas de las cuales no entiendo, porque aquí la discriminación hacia la mujer no es un problema. En mi mundo las cosas son diferentes. Para que me entiendas, te voy a contar lo que las mujeres mayas de hace más de 1200 años somos y hacemos. Bueno, como les comentaba, es solamente el inicio de una narrativa. Posterior a eso, se están describiendo, se está contando las actividades que las mujeres mayas realizaban, con evidencia de investigaciones arqueológicas y con evidencia del patrimonio arqueológico, también patrimonio o evidencias históricas y evidencias etnográficas. Y bueno, ¿por qué está escrita de esta forma la narrativa? Cuando fui a platicar con los jóvenes, cuando les hice las entrevistas, una de las preguntas que les hice fue, pues, ¿qué les gustaría saber sobre las mujeres de aquellos tiempos, ¿no? Prehispánicas? Y me decían ellos, entre sus respuestas, decían que querían saber por qué no eran independientes las mujeres, o cómo le hicieron para vivir en un mundo de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en esas respuestas, lo que quise fue escribir como si fuera una carta, como si fuera una respuesta a esas dudas y esas preguntas que tuvieron estos jóvenes. Y en ese sentido, la narrativa está escrita de esta manera. Al final de la narrativa, la persona que está escribiendo la carta es una reina maya que les está contando cómo es la vida hace 1200 años, ¿no? Y bueno, pues también para esta sesión se refuerza la tesis principal, si decides respetar, con la violencia que habrás, y hay una tesis para la sesión pues que ustedes pueden ver aquí. Bueno, pasando, aquí solamente son imágenes de cómo se fue formulando, cuál es la base para estas narrativas, para esta información que vamos a comunicar.
Aquí ustedes pueden ver figurillas, un dibujo iconográfico, y este personaje que ustedes ven aquí es una mujer maya, es la señora Seis Cielo, la reina de Naranjo. Es esta persona, bueno, no es esta persona, ¿verdad? Es esta imagen quien está escribiendo hipotéticamente la carta a estos jóvenes, ¿no? En la narrativa. Y aquí, por ejemplo, ella está vestida de guerrera, y ustedes pueden ver aquí que tiene un prisionero y ella está postrada sobre el prisionero. Vemos figurillas, mujeres realizando labores como los textiles, labores económicas y al mismo tiempo políticas, y por supuesto también mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Y bueno, esta es como la base a grandes rasgos de cómo sustentamos con la evidencia del patrimonio nuestras narrativas y nuestro contenido a comunicar. También se suman trabajos etnográficos y trabajos históricos que están por ahí. Y bueno, pasando a la parte de evaluación. Pues como ya les mencionaba, la evaluación es una parte importante tanto para el plan de interpretación como para los docentes mismos, ¿no? La evaluación que se está considerando en este plan de interpretación tiene dos partes. Una es la zona de tolerancia, que ya el doctor Ham lo vemos muy bien con él, y la otra es la evaluación formativa que los docentes utilizan todo el tiempo, ¿no? En esta evaluación considera como dos partes. Hay una evaluación parcial y una evaluación final. En esta evaluación parcial, cuando nos enfocamos a la zona de tolerancia, pues lo que queremos es que los jóvenes salgan diciendo o teniendo pensamientos que caigan en nuestra zona de tolerancia, ¿no? Pensamientos como el de hay que respetar a las mujeres, es importante el respeto, las mujeres han realizado otras actividades, había mujeres guerreras, etcétera, 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 ¿no? Por supuesto, también la tesis es importante. Me gustaría que salieran mencionando si decide respetar con la violencia acabarás, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a la zona de tolerancia. Y en cuanto a la evaluación formativa, se considera para los docentes, para ayudarles a esta evaluación, que hagan un portafolio de evidencias. Este portafolio de evidencias va a contener actividades que van a ir realizando a lo largo de las sesiones. Por ejemplo, van a realizar líneas del tiempo, van a hacer actividades o una lista de actividades que consideran las mujeres realizaban. Y hay una actividad donde se le da respuesta a la señora Seis Cielo, ¿no? En esta actividad se busca que ellos le cuenten a la señora Seis Cielo qué actividades realizan las mujeres de su localidad. Y bueno, la siguiente evaluación, que es una evaluación ya final, lo que se considera es que estos jóvenes realicen un producto final. Una vez que ya pasaron por las 3 asignaturas, es decir, las 6 sesiones, y ya conocieron todas las narrativas, realizaron todas las actividades, etcétera, 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 pues hagan una evaluación final. Esta evaluación es que ellos pudieran lograr hacer un producto final. Este producto final es un video, un folleto, una obra, una exposición. Yo comentaba por algún momento, ahorita que están de moda los TikToks, que realicen un TikTok como reto, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta evaluación final, en este producto final, lo que se busca es que ellos consideren ciertos puntos, no solamente hacerlo por hacerlo, ¿no? Sino que retomen los conceptos que aprendieron, retomen la problemática, retomen o incorporen en este producto final una analogía de lo que vieron, de lo que entendieron sobre las actividades de las mujeres prehispánicas y las actividades de las mujeres actuales, ¿no? Y más o menos como que comparen y comiencen a preguntarse, a entender, etcétera, ¿no? Y finalmente que ellos
propongan una resolución. ¿Cómo van a resolver esta problemática, ¿no? Y cómo esta analogía los ayuda a resolver esta problemática. Y pues bueno, también es importante mencionar que que también se evalúa los aprendizajes emotivos y de comportamiento. Por favor, no piensen que cuando menciono evaluación voy a dar una calificación del 0 al 10. No, solamente es evaluar si tuvo impacto, si hay un cambio en el pensamiento, si hay un cambio en los aprendizajes, como aquí se mencionan, emotivos y de comportamiento de estos estudiantes. Y en ese sentido, para eso es esta tabla, ¿no? Como ayuda al docente. Yo sé que es difícil evaluar este tipo pues de aprendizajes, porque pues ¿cómo los evalúas, no? Pero bueno, es un intento de hacerlo. Y es eso, simplemente el docente escribe sí o no, vio resultados, vio cambios, vio en que el joven siente más respeto, el joven es más respetuoso, el joven reconoce que las mujeres son importantes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, va la evaluación más allá de una calificación. Es simplemente para darnos cuenta a nosotros si el plan de interpretación está funcionando o si es necesario realizar ajustes, realizar cambios o si de plano debemos de cambiarlo y volver a empezar de nuevo, ¿no? Y bueno, tengo que mencionar que pues hasta ahorita no he podido echarlo a andar, no se ha podido llevar a la práctica precisamente por la pandemia. El año pasado, la maestra Melba, con la que tuve contacto en el COBAEM durante todo el proceso, yo hablaba con ella para que me diera oportunidad de aplicar el programa, el plan de interpretación, y ella, como siempre, me dijo que sí. Entonces ya habíamos acordado que yo lo iba a practicar o a echar a andar entre mayo, junio del año pasado. Pues sorpresa, llegó la pandemia en marzo y pues por supuesto esto no se pudo hacer. Y bueno, pues la pandemia sigue y pues no se ha podido hacer hasta ahora, así que pues espero que en algún futuro esto pueda realizarse y pues ver, ¿no? Los resultados, si realmente funcionó, no funcionó o qué pasa, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente quiero terminar con una oración, una frase del doctor Manuel Gándara, que me gusta mucho, que dice que no hay nada natural dentro de lo social. Con esta frase me gustaría decir como a todo el mundo que, pues que podemos cambiar la situación en la que estamos, ¿no? Que esta violencia no es natural, esta violencia no es normal, la forma en que estamos concibiendo, entendiendo a las mujeres, no es algo natural y que el patrimonio, la arqueología nos ayudan a entender esto. Son evidencia de que las sociedades cambian, de que el papel de las mujeres, las actividades de las mujeres son más que atender al esposo, cuidar a los hijos o hacer la comida. En la medida que nosotros lo decidamos y lo podamos hacer, lo vamos a cambiar, ¿no? Y en ese sentido, pues va esta frase y pues nada. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bienvenida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Génesis. Sensacional trabajo. Para quienes tuvimos la oportunidad de seguirlo desde su gestación, pues es muy emocionante ver estos resultados. Y pues bueno, aprovechando em, este espacio de tertulia, esta ventaja de que tenemos, a ver, creo que hay algún problema en la transmisión de Facebook. Ah, perdón.
Estamos, estamos ya otra vez bien. Sí. Decía que aprovechando el espacio que tenemos en esta tertulia, pues bueno, aprovechemos la oportunidad de preguntarle a Génesis directamente. Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, está abierto el chat en la página de Facebook. em, y pues también el del el Zoom para quienes están conectados por acá. Entonces, adelante. Bueno, están llegando algunos. Quisiera comentarlos. A ver, dice Uriel Olvera, todo bien. Angélica Navidad Morales, todo bien. Leña Surreitú, naturales, órales, dice. Angélica Navidad dice, por ejemplo, las mujeres que son médicas tradicionales y ya no son tan conocidas por los jóvenes en las ciudades. Me imagino que pregunta, ¿qué opinas? Y saludos desde Querétaro. Si quieres comentar, Génesis. Sí, claro. Bueno, gracias por la pregunta. En cuestión de lo médico, en ese sentido, no les pregunté a los jóvenes, pero, por ejemplo, en La Piedad hay un montón no un montón, hay ¿cómo llamarlo? Una artesanía, una actividad artesanal bien bonita, donde trabajan mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos, de una cooperativa, hacen rebozos. Y los jóvenes no lo conocen, no saben. De hecho, en esta cooperativa son tantos los ancianos que trabajan ahí, trabajan con telares, que si tú vas, hay una bodega llena de telares vacíos, porque son los espacios de las personas que han ido muriendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si estos jóvenes no conocen la actividad, una de las actividades principales pues de su localidad, como son los rebozos, La Piedad es muy conocida por sus rebozos, pues tampoco o es muy poco probable que ellos conozcan la importancia de las mujeres médicas y ancestrales y incluso de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, pues ahí es otro tema importante, es otra temática que habría que trabajar y abordar pues para seguir como abonando, ¿no? A las actividades que realizan las mujeres. Gracias, Génesis. Pues yo invitaría a los que están acá a hacer sus preguntas directamente, abriendo sus micrófonos, pero bueno, mientras tenemos dos preguntas de Yaminel y una de Víctor y de Adriana García. Entonces voy a comenzar por las primeras. Yaminel pregunta, ¿cómo fue tu experiencia con los estudiantes? ¿Cómo te va ahora con esta educación a distancia? Si puedes comentar algo sobre esto. Y otra pregunta, ¿qué retos implicó para ti desde la arqueología abrir este diálogo con la educación, con los jóvenes? Bueno, ¿cómo me fue con los estudiantes? Pienso que bien. Estar ahí en contacto con ellos siempre es diferente a tener que estar acá a distancia, ¿no? Los visité varias veces, estuve yendo al Cobaem pues para hacer el trabajo, para verlos, etcétera, etcétera. Y pues es una experiencia de repente única, podría decirlo. Por supuesto, tú no ves, estoy ahorita pensando en un montón de cosas, pero cuando estás ahí frente a ellos, los ves platicar, los ves estar sentados, los ves estar jugando, los ves haciendo actividades
y pues no te imaginas un montón de cosas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, yo estaba leyendo las respuestas, sus respuestas a los cuestionarios, y, y de repente leía las respuestas, por ejemplo, el de esta persona que sufrió secuestro, y entonces trataba de pensar, recordaba estas imágenes en el COBAEM y decía, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que, pues que estos jóvenes que parecen tan felices, pues en realidad esa felicidad como que no está tan ahí, ¿no? Hay mucho más, más atrás, hay un montón de cosas que están cargando y que pues uno ni en cuenta. O sea, si uno no lo pregunta, si uno no lo dice, si ellos no lo dicen, pues uno jamás se entera de eso. Entonces, de ahí que hace poco escuché una frase que decía, si tienes la posibilidad de de tener la razón o ser amable, elige ser amable, ¿no? Y, y con esto es de que aplicar con la amabilidad, el ser respetuoso con todo el mundo, es ahora sí que primordial, ¿no? Pienso. Bueno, eso en cuanto a los jóvenes. ¿Y qué retos, cómo fue la pregunta, perdón, qué retos desde la arqueología? Sí, te ¿Lo la podría? repito. ¿Qué retos implicó para ti desde la arqueología abrir este diálogo con la educación, con los jóvenes? Bueno, en principio son, entre comillas, voy a decirlo, son pocos los trabajos de investigación arqueológica que están enfocados en el tema del género. Pareciera que no, pero sí, o sea, hay mucho sobre esto, pero dentro de eso mucho es poco en comparación con lo que se ha trabajado de otras cosas. Arqueológicamente, el área maya ha sido de las áreas más fuertes en las que yo encontré. Si alguien tiene otro dato, por favor, pásemelo. Con el trabajo de género. Trabajo donde se está visibilizando a la mujer, y no solamente a la mujer, sino a los géneros, ¿no? A niños, ancianos, a enfermos en el área maya. Y esto permite arqueológicamente sustentar tu información. Y luego decírselo a los jóvenes, eso es bien importante. Necesitas tener algo, algo tangible para decirles, es que esto era así. Pero si la arqueología no nos lo da, pues ¿cómo lo comunicamos? Entonces, eso fue un reto importante para comunicar con estos jóvenes. Y en ese sentido, yo creo que nos hace falta a los arqueólogos trabajar más sobre este tema, estar, estar visibilizando y atender la cuestión de género sin dejarla de lado, ¿no? No dar por hecho que el trabajo especializado es únicamente de hombres, ¿no? Pero bueno, gracias. Tenemos otras preguntas. Bueno, Adriana García dice muchas felicidades, Génesis. Es un proyecto de gran impacto social. Me gustó mucho. Y Gracias. Víctor Ortiz pregunta, ¿cómo interpretar el caso de la compañera Carolina Martínez, una estudiante de la ENA, quien, entre comillas, posiblemente sufrió violencia extrema en su propio hogar, en donde fue encontrada tras una semana completa de estar reportada como desaparecida? Híjole, ese es un tema, pues es que hablamos de violencia, ¿no? Es algo súper delicado. Em, pues es que todos los días aparecen, lamentablemente, casos como el de Carolina, y, y es difícil darle una explicación, ¿no? Interpretar algo así. Lo comentaba, creo yo, al principio, en este tiempo de pandemia, las mujeres ni siquiera en el espacio donde supuestamente nosotras somos, que es el espacio doméstico, ni siquiera en ese espacio estamos seguras, ni siquiera en nuestras casas estamos seguras. Entonces, ¿en dónde más podríamos estarlo? Tendremos las mujeres
que buscar y nosotros mismas recrear espacios de seguridad para nosotras. Las cooperativas son esos espacios que he visto en algunas etnografías. Estas asociaciones de mujeres que se reúnen y realizan actividades o simplemente se apoyan entre ellas mismas. Son estos espacios donde seguramente ellas encuentran paz, donde encuentran tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar el caso de Carolina? Híjole, no sé. Habría que pensar qué está pasando para que ni siquiera en nuestra casa estemos seguras y cómo le hacemos para buscar nosotros espacios de seguridad para nosotras mismas, de apoyo y de seguridad para nosotras mismas. No sé, es un tema súper difícil y súper complejo, entonces, no sé, es algo que todavía nos falta mucho, mucho, mucho por lograr y por atender. Habría que hacer una tertulia con otras muchas mujeres, otras muchos hombres y hacer lluvias de ideas y algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos más preguntas, Génesis. Angélica Navidad pregunta, ¿cuáles son los ejemplos que les diste a los jóvenes de los trabajos o profesiones que realizaban las mujeres en la historia de México? ¿O son ellos quienes debían mencionarlas? No, en las narrativas, que se están proponiendo, se les dan ejemplos. Por ejemplo, las mujeres que realizan textiles ayudan a la actividad económica de su sociedad y a la vez estos textiles sirven como en el ámbito político porque son regalados a otros gobernantes de otras ciudades, los textiles que hacen las mujeres. También hay un ejemplo sobre en Xuencal, hay una investigación donde dice que se encontraron un trabajo de concha, trabajo especializado de concha en el ámbito doméstico. Y los investigadores, las investigadoras, interpretan este trabajo especializado realizado por mujeres, por el contexto en el que se encontró y por la actividad misma. También está el ejemplo de las mujeres realizando trabajos de campo, en agricultura, en los huertos, en la crianza de animales domésticos y todo esto reforzando la idea de que con la caza, los hombres cuando salen a cazar, pues cada cuánto salen a cazar, ¿no? No alcanza lo que traen los hombres de la casa cada no sé cuánto tiempo, sin el trabajo de la mujer, ¿no? Y en ese sentido se refuerza la idea de un trabajo colectivo entre mujeres, hombres, niños, ancianos. También hay un ejemplo sobre mujeres guerreras como el de la señora Seicielo, mujer gobernante al mismo tiempo. Y bueno, se les están dando algunos ejemplos donde pues ellos puedan ver las actividades de las mujeres. Y bueno, en el plan, en el guión académico, hay más información de otras actividades que el docente puede complementar, ¿no? E ir abonando a la narrativa o a sus propias actividades. Tenemos más comentarios y preguntas. A ver, este es, dice Eli HM, muchas gracias por el diálogo, súper interesante y necesario. Leña Serretiu dice, ¿cómo diferenciamos el patrimonio cultural de lo que no lo es? Bueno, yo creo que depende de tu definición, ¿no? Por ejemplo, yo les presentaba la definición de patrimonio de Bonfil Batalla y va a depender mucho de cómo lo hagas.
hay quienes, y aún estoy como en esa disyuntiva, patrimonio puede ser todo o puede ser incluso nada, ¿no? Podemos caer como en un relativismo, como menciona el doctor Gándara, de qué es patrimonio. Entonces, tendrías, desde como yo lo considero, que definir, dar tu definición de qué es patrimonio, qué consideras patrimonio, y entonces trabajar sobre eso. Para mí, este patrimonio cultural es lo que nos ayuda a resolver estos problemas de la vida diaria, como lo dice la definición de Bonfil Batalla, y no necesariamente como aquello que nos da identidad, es decir, es más que eso, más de lo que nos da identidad, más de lo que nos da memoria. Gracias. Mira, tenemos, bueno, te leo este comentario y luego le damos la palabra al doctor Manuel Gándara, que quiere hacerlo de viva voz. Un comentario de Carlos Cruz dice: Génesis, muchas felicidades. Tu aproximación a la interpretación del patrimonio es totalmente actual, pertinente y muy necesaria. Ojalá el proyecto tenga continuidad. Nuestro país necesita programas de interpretación como este. Víctor Gracias. Manuel Ortiz dice: aquí en Chiapas le he ayudado a mi esposa en varios casos de violencia contra sus alumnas, episodios por parte de sus padres y madres y otros familiares, el entorno en donde viven. Muchas de las alumnas han abandonado la escuela por eso y más. Y bueno, tenemos dos preguntas y perdón, una pregunta más y el comentario de Manuel. Si quieres, pasamos al comentario de Manuel y luego dejo la pregunta de Alfonso Rodríguez. Adelante. Okay. Pues felicidades, Génesis. Parece que fue ayer que llegaste al curso de introducción a la interpretación temática, aquel que dimos para los alumnos de la ENA. Y me acuerdo que es la primera clase, Génesis dijo: ¿y por qué no podemos utilizar eso en la escolarización, en la educación escolarizada? ¿Por qué no? Si se ve que está padre, ¿por qué no? Pues bueno, no es tanto que no podamos, como que no se diseñó para eso, pero me imagino que se podría hacer una adaptación. Contesté yo con un poquito de duda. Pues no, la duda se me quita por completo. Es un trabajo muy, muy bueno, que creo que va a ser increíblemente útil. Solo vamos a combatir estas cosas presentes desnaturalizándolas. Y me parece que has entendido completamente la idea de que la interpretación de enfoque antropológico es una de las cosas que puede hacer mejor, ¿no? Mostrarnos que esto que nos parece natural, pues hay otras culturas y otros tiempos, que también historizamos, en donde no era así. Entonces, que las mujeres de hoy sepan que las mujeres mayas conducían batallas, que la madre de Pacal recuperó Palenque, etcétera, pues cuando menos muestra que hay otra manera posible de ser. Y eso abre algo que también veo muy bien en tu exposición de hoy, que es lo que llamo el principio de la esperanza. La interpretación nos permite decir: ok, así eran las cosas, pero las cosas cambian, pueden cambiar, y si le entramos todos juntos vamos a cambiar para bien. Entonces, muchas felicidades. Más que pregunten, un comentario. Felicidades, Génesis. Muchas gracias, doctor. Gracias por todo, por la orientación y por todos los comentarios a lo largo de este montón de años que ya llevo conociéndolo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Alfonso Rodríguez. Te dice: buena tarde. ¿La formación académica del arqueólogo y la arqueóloga brinda las herramientas para incursionar en la docencia, o esta incursión depende del interés depende del interés propio de los investigadores? Híjole. No, pues no. Pues no, por lo menos donde yo fui formada, pues no te dan una formación, ni siquiera para interpretación, mucho menos para la docencia. Yo pienso que eso depende del interés de cada uno, y interés tanto por la docencia, por la educación, interés por la interpretación, o en palabras del doctor Gándara, por la divulgación. Son pocos asignaturas optativas para docencia. Me parece que yo tomé alguna de educación en general, no en arqueología, en otra licenciatura, en antropología social.
Y de divulgación, de interpretación, de vez en cuando se abre una optativa en la escuela en la que yo estudié, y pues si te interesa lo tomas, pero si no, pues ni siquiera te pasaste por la licenciatura y no te diste cuenta o no sabes qué es la interpretación, de qué es la divulgación, así que pues más bien depende pues, de los intereses de cada uno. Eso es algo que también sería importante que las escuelas, nuestra formación como arqueólogos, pues consideraran, ¿no? Por lo menos la divulgación, la interpretación. Gracias. A mí me gustaría comentar, justamente a propósito de ese tema, que hace un par de años hice una investigación sobre los programas de formación de arqueólogos y de historiadores en México. Y algunos de los resultados que me sorprendieron muchísimo fue ver que casi el primer trabajo que los arqueólogos egresados tienen es ser profesores de historia en la secundaria o en el bachillerato. Y cuando revisé las currículas y me di cuenta de que no había en efecto ninguna asignatura que te forme como docente, entonces, pues uno entiende, atando cabos, que a los pobres de los estudiantes eh, la historia les resulta más o menos abominable, ¿no? Habrá algunos como nosotros que tenemos esa fascinación por el pasado, los arqueólogos, los historiadores, pero pues no es una generalidad. Y si a uno no lo preparan como docente y el primer trabajo de uno es ser docente, es verdaderamente algo que tiene repercusiones no solamente en el aprendizaje de los estudiantes, sino en no desarrollar, ¿no? El afecto o la afinidad, ya no digamos afecto, la afinidad por una asignatura como esta, ¿no? Entonces no entendemos nada, pero tampoco nos interesa porque no nos estimularon. Bueno, hay un comentario también de Víctor Ortiz. Dice, en los pueblos cercanos a San Cristóbal, de donde son la mayoría de los estudiantes de las universidades locales, aún se viven niveles de violencia inauditos. No podemos contribuir a normalizar este tipo de comportamiento. Pues es un comentario para ti. Adelante. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que, como decía el doctor Gándara, pues hay que ir ayudando a desnaturalizar pues estos pensamientos, estas prácticas, estas actividades, ¿no? Hay que decirles, ayudarles, mostrándoles, diciéndoles que pues las cosas no necesariamente son así, sino que podemos cambiarlas y podemos cambiarlas para el mejor y para el bienestar de todos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Hay otro comentario de Adriana García. Dice, en la estadística que mostraste, si no me equivoco, había un porcentaje más alto de violencia en hombres que en mujeres. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Qué pienso respecto a hacer qué, Adriana? La violencia, los hombres no se libran de la violencia, ¿no? Mujeres y hombres estamos ahí involucrados todo el tiempo. En este trabajo solamente enfoqué, hay un montón de violencias y solo lo enfoqué hacia violencia hacia la mujer. Entonces, pues aunque las estadísticas nos digan que a lo mejor los hombres sufren más violencia, pero ¿qué tipo de violencia es, no? Es una violencia diferente, y por supuesto es necesario, es importante, debemos de atenderla. Solo en este caso me enfoqué a la violencia hacia la mujer, es un tema que considero importante y necesario, al igual que cualquier otro tipo de violencia, ¿no? No sé, quizá más adelante y me pongo a trabajar en algo de violencia hacia los hombres, ¿no? También sería interesante hacerlo. Gracias. También te da las gracias, Adriana. A mí me gustaría también agregar que, bueno, el ámbito de la educación formal es un universo en donde los arqueólogos también tenemos mucho que hacer y los historiadores, desde luego, ¿no?
Entonces, invitar a aquellos estudiantes que no tienen mucha idea de qué van a hacer como tesis. Aquí la invitación sería a fórmense como arqueólogos, porque la formación académica le permite a uno tener un panorama diacrónico muy amplio, y siempre va a ser mucho más fácil que un arqueólogo aprenda estrategias para acercarse al ámbito de la educación formal que un profesor aprenda arqueología. Entonces, es importante que no desatendamos este ámbito. Y pues bueno, también puede ser un ámbito laboral, ¿no? Desde luego. Como de hecho lo es, pero hagámoslo mejor, ¿no? Bueno, pues ya para hacer nuestra primera tertulia fue muy enriquecedora, y estamos terminando ya. Me gustaría, antes de cerrar, hacer este anuncio a propósito del seminario que tenemos en Interpat MX para el próximo mes, en febrero. La información estará en la página de Interpat MX, como siempre. En esta ocasión va a participar Joaquín Piedrabuena. Es el jueves 18 de febrero, exactamente. Y el título de su presentación va a ser "Quiero llevar a la interpretación a todos lados". O sea, más o menos como nosotros. La experiencia de un guardaparque. Y también entre las actividades que tenemos programadas en Interpat está el Fórum de Interpretación en las Américas, que se va a llevar a cabo del 9 a 11 de febrero. Entonces, por favor, acompáñenos, ayúdenos a invitar a más gente. Hay muchos como nosotros que tenemos interés en la divulgación educativa. Entonces, pues vayámonos uniendo, ¿no? Para sumar esfuerzos. También en el marco de las actividades de Interpat está la presentación del libro de Jackie Gilson en marzo de este año. Su libro se llama Inspired to Inspire, Holistic Inspirational Interpretation, ¿no? Y aquí la oferta, la promoción es que va a haber un código de descuento para quienes asistan, ¿no? Para conseguir esta publicación. Es una oferta, es una promoción. No deje usted de conseguir este bonito material para su vida. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Génesis. Estoy muy contenta de que haya sido nuestra comadre en esta primera tertulia, y esperemos que el formato, que no es necesariamente de solo una conferencia, sino es un espacio de diálogo, de comentarios, que se animen a participar más, a preguntar. Ya ven que todos nuestros invitados van a ser así como Génesis, siempre en la mejor disposición de contestar, de brindarles una opinión muy fundamentada en su experiencia como intérprete y como investigadora, ¿no? También como arqueóloga. Ella es un ejemplo que ilustra perfectamente lo que yo acabo de decir, de que la formación en arqueología le permite a uno moverse en un rango diacrónico muy conveniente, y entonces acercarse al aprender las estrategias para trabajar en el ámbito de la educación formal, pues siempre resulta más fácil que hacerlo a la inversa. Pues bueno, agradecemos a todos los participantes. Si tienen más preguntas, anótenlas, háganselas llegar a Génesis vía Interpat, o aquí en el Facebook las registraremos y se las haremos llegar. Pues eso es todo por nuestra parte. Los esperamos, por favor, no dejen de revisar la página para que se enteren de las sorpresas que tenemos. Y pues hasta la próxima. Adiós. Gracias.